Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión con el tema de trigonometría. Entonces, comencemos. La agenda del día, por supuesto, la bienvenida, hacer los ejercicios que la bienvenida era parte de terminar la materia pasada. Y ahora sí, en base a trigonometría, vamos a ver algunos preliminares y algunas definiciones, algunas cosas importantes y por supuesto vamos a ver si llegamos a trabajar con identidades trigonométricas y así trabajar con ecuaciones, pero con ecuaciones trigonométricas. Ahora, lo primero es qué es un ángulo. Entonces acá vamos a, en este puntito, imagínense que esto sigue así infinitamente, ¿ok? Así. Entonces, ¿qué es un ángulo? Es la unión de dos rayos que comparten un punto en común. Ese punto en común es este que ven por acá, el punto A. Ahora, ¿cómo podemos denotar un ángulo? Lo podemos denotar como el ángulo A, B, C o como el ángulo A, que yo le llamé A. Esa A puede ser una B, puede ser una Y, puede ser una G, puede ser lo que ustedes quieran, ¿ok? Ahora, el rayo BA, es decir, este de por acá, el rayo BA, es el lado inicial del ángulo. Puede ser cualquier ángulo, el que ustedes tengan, siempre el que esté en esta posición va a ser el lado inicial. Ahora, el rayo BC, es decir, este de acá, es el lado terminal de dicho ángulo. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, no sé, este ángulo. Ay, no, se me puso muy arriba. Este ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar eh, B. Entonces, en este caso, el lado inicial de este ángulo va a ser, vean que solamente es este angulito, ¿ok? El lado inicial de ese ángulo va a ser el rayo BC. Pongámosle un punto acá y le ponemos D. Y el lado terminal de ese ángulo va a ser BD. ¿Lo ven? Sí. Ahora, ¿qué Sí, pasa si el ángulo fuera todo esto de acá? Y le ponemos Y. Entonces, el lado inicial va a ser este, el rayo BA. Y el lado terminal, entonces, ok, es este de acá, el rayo BD. ¿Sí? sí, Ok. Entonces, eso es muy importante a la hora de querer trabajar más adelante con los ángulos. Entonces, ¿qué es un ángulo? Ah, sí, profe, un ángulo es la unión de dos rayos que comparten un punto en común. Y estos se pueden denotar de la siguiente forma y yo sé cómo identificar el lado inicial y el lado terminal del ángulo que usted me dé. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos trabajar en trigonometría con ciertos triángulos rectángulos? Bueno, para esto vamos a utilizar las razones trigonométricas. En este caso, vea que este ángulo que está acá, yo lo llamé Y. Y este ángulo de acá, pues de ahí, va a ser 90 menos Y. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de 90 grados. Y yo sé que hay un teorema que me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Ok? Y como yo tengo que uno de los ángulos mide 90, pues uno tiene que medir, no sé, cuál sea, beta, Y, C, lo que tú quieras, pues el otro ángulo tiene que ser 90 menos ese ángulo. ¿Ok? Ahora sí,
trabajemos con las razones. Vamos a hacerlo conforme a este ángulo Y. Ahora, sabemos que como aquí está el ángulo, este Y representa hipotenusa, el Y representa opuesto, porque es con el ángulo que estamos trabajando, y M va a representar adyacente. Si estuviéramos trabajando con este ángulo de acá, 90 menos Y, pues entonces ahí cambiaría, y este sería opuesto, y este adyacente. Ahora, ¿qué pasa con seno de Y? Bueno, seno de Y va a ser siempre opuesto sobre hipotenusa, es decir, D, que es el opuesto, sobre E, que es la hipotenusa del triángulo. Coseno de Y, bueno, coseno de Y siempre va a ser adyacente sobre hipotenusa, en este caso M sobre E. Y por supuesto, tangente, que va a ser opuesto, que le llamé D, y adyacente, que le puse E. Entonces, normalmente las razones trigonométricas que utilizamos son seno, coseno y tangente. ¿Hay más razones? Sí, sí hay más razones. ¿Las van a ver en precálculos? Sí, pero las con las que más van a trabajar van a ser seno, coseno y tangente. Entonces es importante que sepan con qué ángulo están trabajando, porque se va a comportar de forma distinta. Y ya lo demás, ustedes saben reconocer las partes de un triángulo rectángulo, de un isósceles, de un escaleno y así sucesivamente, ¿cierto? Sí, Relativo, pero en teoría es fácil. ok. Relativo, dice el compañero. Bueno, ahora sí, necesitamos trabajar con radianes. Bueno, ¿qué es un radián para empezar, verdad? Bueno, básicamente es una unidad de medida para la amplitud de los ángulos. Es decir, vean acá, esta, este ángulo de acá, pues esto de acá, yo sé que es radianes, está dado en radianes. Ahora, ¿qué radian? No lo sé, no sé cuál es la medida. Lo que sí sé es que este de acá es pi radianes. Entonces, toda la circunferencia sería 2 pi radianes. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo nace eso? ¿Cómo sé yo cuánto es? Bueno, veamos la siguiente animación para poder comprender mejor el origen de los radianes. Me dicen si hice bien la transición, ¿ok? Ok. Se supone que está cargando. ¿Lo están viendo? El mouse Ves, cargando, sí. El mouse, sí. sí. No, no, ¿están viendo una imagen en blanco? No. 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 No, ok. Vamos a dejar de compartir, compartir pantalla completa. Bueno, acá. Ahora sí lo ven. Ahora sí. Ok. Ahorita vuelvo a iniciar. Es que ya había iniciado, es una animación. Esto es para que comprendan cómo se mide, cómo nació, cómo se dio. Entonces, ahora sí, va a volver a iniciar. Tan, 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 tan. Ok, ahí está. Vean que lo primero que hacen es, hago una circunferencia. El radio de la circunferencia. Y ahora sí, vean lo que pasa. Un ángulo, ¿cierto? Que es un radian. Luego 2 radianes. Luego 3, que básicamente es pi. Porque sabemos que pi es aproximadamente 3,14. 3.14. Exacto. Entonces, toda la circunferencia serían 2 pi radianes. Y así es como nace o cómo es que se da esa unidad para que puedan comprenderlo de mejor forma.
Entonces, igualmente en la presentación, ahí lo van a tener para que ustedes, pues, lo puedan ahí ir ver viendo. En esto, le dan clic y listo, le va a aparecer. Ya ven la pantalla, la presentación. Ujú, ahora sí. Entonces, si ustedes quieren volver a ver la animación de cómo es que nace esa medida, entonces la vuelven a ver. Pero entonces, en este momento lo que nos importa es que esta es una medida para la amplitud de los ángulos. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos trabajar ya sea con grados o con radianes. Entonces, nosotros necesitamos hacer ciertas conversiones. Entonces, existe una relación entre los radianes y los grados. ¿Cómo saber cuántos grados representa en radianes y cuántos radianes representan en grados? Bueno, ustedes pueden utilizar estas dos ecuaciones que les estoy enseñando. Tenemos X grados. Bueno, entonces eso va a ser igual a X grados por pi sobre 180 grados. Y eso va a dar radianes. Automáticamente X grados por 180 grados se simplifica en grados, ¿cierto? Entonces nos queda pi. Ahora, ¿qué pasa si fuera radianes? Bueno, perdón. Si fueran radianes, bueno, tenemos y, ese y lo vamos a multiplicar por 180 sobre pi y nos va a quedar elevado a grados. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, denme, no sé, cualquier ángulo que ustedes quieran. Un ángulo de 35. ¿Ok? Dice el compañero, escoja el ángulo de 35. Entonces vamos a hacerlo acá. 35 grados. Entonces, apliquemos la fórmula que nos dice, porque usted en este momento tiene X grados. Entonces, usted tiene 35 grados por pi sobre 180 grados. Entonces, eso va a ser radianes. Ahora, como es 35 grados y 180 grados, simplificamos. Simplificamos y sabemos que eso nos va a quedar 35 va a ser 7 por pi y 180 cuando lo simplificamos nos va a quedar 36. Entonces, al final, la respuesta va a ser 7 pi sobre 36 radianes. Y ya, eso fue todo. Así fue como pasaron 35 grados a radianes. No estuvo complicado. ¿O sí? No, ¿No, verdad? Pues parece que no, no. Solo simplificamos, sustituimos en la fórmula que ya les di y listo. Ahora hagámoslo con radianes. Entonces, dime alguna unidad de radianes. Cualquiera. medio pi radianes. Así. Eh, medio, o sea, pi medios. Tienes razón, pi medios. No, yo como, vamos a ver. Está bien. Entonces dice el compañero, elija pi medios. Pi medios. Entonces, ahora yo sé que tengo y. Ese y es igual a el y completito, lo repito, ahí está, lo multiplico por 180 y pi y grados. Ahora sí, simplifico lo que puedo simplificar. En este caso sería pi, ¿cierto? Cierto. Entonces nos va a quedar que eso va a ser 1/2 por 180. Ahora, nosotros podemos simplificar otra vez 2 con 180, ¿cierto? Sí, Ujú. Entonces nos va a quedar 1 por la No, mitad de 90. 180 90. 90. y eso es igual a 90 grados.
Entonces, eso quiere decir que pi medios es igual a 90 grados. Y listo, ya hicieron la conversión de radianes a grados. ¿Lo ven? Sustituyen tal cual, utilizan la fórmula así como está y no va a haber ningún tipo de problemas. Profe, ¿sería pi medios o pi medios radianes? O sea, ¿cómo lo escribo? Como tú quieras. Es que yo sé Ok, que si estoy trabajando con pi, automáticamente son radianes. Y si estoy trabajando con grados, pues ajá, ¿verdad? ok, ok. Ok, entonces, excelente. Ya sabemos esas dos ecuaciones que son importantes, no hay que olvidarlas. Ahora hagamos nosotros. Pasemos 30 grados a radianes, 230 grados, luego pi tercios y 4 pi sobre 7. Entonces convirtamos ese 30 en Se me radianes. olvidó la fórmula. No, ok, ok. Es muy Grados. importante. Esa fórmula no la van a tener ahí, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que aprendérsela. Entonces, véanla bien. Que si yo tengo grados, es grados por pi sobre 180. Que si yo tengo radianes, entonces 180 sobre pi. ¿Lo ven? Es el recíproco. ¿Sí? Ajá. Sí. Ok. Entonces, grados, yo sé que pi tiene que estar en el numerador. Radianes, yo sé que pi tiene que estar ahora en el denominador. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hagamos esto. 30 grados, yo sé que con grados pi tiene que estar el Numerador. Numerador. exactamente. Entonces sería 30 grados por pi sobre 180 grados. Y si quieren ponen radianes y si no también. Entonces simplifican 30 con 180 y eso les va a quedar 30, 1 y 180, 6. Entonces al final nos va a quedar un sexto, ¿verdad? Y 1 por pi es pi. Entonces eso sería pi sexto, porque simplificamos. O sea, literal, lo único que ustedes tienen que hacer aquí es simplificar y no equivocarse con la ecuación. ¿Ok? Ujú, ok. Ahora, con 230, el mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento. Sí. 230 por pi sobre 180. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplificar. Otra vez simplifiquemos 230 con 180. Eso va a ser igual a 23 por pi y en 180 me va a quedar 18. Entonces, ahora sí, el resultado va a ser 23 pi sobre 18. Y se acabó. Eso, así es como se ve 230. Pues de hecho esto se ve fácil. Sí, genial. Se supone que esto lo vieron en el colegio, no sé si lo recordarán. Yo sí lo vi, solo que no lo recordaba. Ok. Profe, yo O creo que sea, nosotros, sí me acordaba que estaban estas dos fórmulas, pero no sabía cuáles eran. No, yo nunca lo vi. Digamos, sí recuerdo haber visto lo de seno, coseno y eso, pero Ujú. trabajar con radianes y eso no. ¿Alguien más? pero yo no Eh, sé si lo vimos porque la verdad nunca prestaba atención, si se lo dejo. nunca prestaba atención, sí. Espero que estés prestando atención hoy. ¿Ok? Ok, ahora al contrario. ¿Qué hacíamos para pasar de pi tercios a grados? Teníamos aquí como denominador.
Exactamente, teníamos el pi como denominador. Entonces, escribimos tal cual pi tercios por 180 grados, porque pi está en el denominador. Bueno, aquí puse el grado de una vez en 180. Vamos a trabajarlo tal cual como la forma. Ahí. Entonces, simplificamos lo que se pueda simplificar. ¿Y qué hay que simplificar? Pi. Pi. ¿El 3 se puede simplificar con el 180? Sí, 6. Sí. Exactamente. Eso quiere decir que al final eso va a ser 1. 1 por 60. Ajá. ¿Y eso sería? 60 grados. Y listo, ya se terminó. Entonces, pi tercios es igual a 60 grados. Y se acabó. Ya hicieron la conversión. Hagamos una más, ya la última. 4 pi sobre 7. Entonces volvemos a aplicar, ¿verdad? Sí, volvemos a aplicar. Todo tal cual. Sí. Entonces sería 4 pi sobre 7 por 180 sobre pi grados. Esto como que lo puse ahí. Ahí está. Ahora sí, ¿hay algo que podamos simplificar? En los pi. ¿Sí? Pi, exactamente. ¿Podemos simplificar algo más? No. No podemos simplificar nada más, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 4 sobre 7 por 180, que 4 por 180, 4 por 180, 720. 720. 720 grados sobre 7. Eso sería. Y listo. Ahora, aproximadamente, los grados normalmente sí los trabajamos aproximados. 102,8. ¿Ok? Y ahí sería. Profe, una consulta sobre eso de la aproximación. Ajá, ¿Usted sí. qué recomienda? Porque aquí estaba viendo y digamos, si uno sigue con los decimales, dice 102,857. Ajá. Entonces, después del 8 vienen 5. Cuando esos 5 se aproxima hacia arriba, hacia abajo, o se queda igual, perdón. Pues depende. A ver, en este caso es 102,8, varios más, ¿verdad? Sí, 8, 5, 7 y sigue. Normalmente lo único que hace es cortarlo. Agarra los primeros dos, es decir, 8, 5, y lo corta ahí. Y ya, no lo sube ni lo baja, lo corta. ¿Qué pasa si fuera 1,333? Bueno, córtelo igual. 1,3 periódico y listo. Si fuera, no sé, 2,879, bueno, ya está cortado. Entonces simplemente déjenlo tal cual. Si son diferentes, como en este caso, agarre los primeros dos y corte. Y listo, eso sería. O sea, profe, no se redondea. No, ahí déjalo, lo cortas. Es que, a ver, redondear, ¿para qué tipo de ejercicios? Porque tendrían que ser, no sé, qué sé yo, que te piden el área y te dicen escribas solo 2 decimales. Entonces tú redondeas, si tienes 25,42, redondeas hacia abajo, 40. Si tienes 47, pues redondeas hacia arriba. Ahora, normalmente en las ingenierías, lo que tú haces es redondear hacia arriba. ¿Por qué? Porque así te permite tener un menor error. Entonces, redondea hacia arriba porque vas a tener un menor error. Pero ya eso es muy específico y realmente no van a trabajar tanto con ese tipo de problemas.
O sea, no se van a enfocar en que sea redondeo. ¿Ok? Mejor trabajen con fracciones, tal cual. ¿Sí? Está bien. Ok. Está bien. Entonces, ahora sí, continuemos. Algo importante que ustedes tienen que conocer son los ángulos cuadrantales y los coterminales. Bueno, los ángulos cuadrantales básicamente es un ángulo que está en una posición estándar y se va a llamar cuadrantal si pasa que su lado terminal coincide con alguno de los semiejes cartesianos. Entonces, los ángulos cuadrantales van a ser múltiplos de pi medios o de 90 grados. En este caso, como se muestra en esta figurita que les hice por acá. Este va a ser un ángulo, este de acá. Este de acá va a ser un ángulo cuadrantal. ¿Por qué? Porque su lado terminal está en uno de los semiejes. Ahora, este ángulo de acá, o sea, todito, también va a ser un ángulo cuadrantal porque termina, su lado terminal, es decir, este de acá, coincide con uno de los semiejes. Entonces, cuadrantal, automáticamente yo sé que su lado terminal tiene que coincidir con alguno de los semiejes. Por eso es que dicen que son múltiplos de pi medios o 90 grados. ¿Se acuerdan que uno acá ponía pi medios o 90 grados? Entonces, si ahí es 90, aquí es 180 grados, aquí 360 y 0 y así, ¿se acuerdan? Ya me acordé, sí. Sí, ¿cómo no escuché? No, que sí, todo claro de mi parte. Ok, entonces yo sé que si el ángulo es cuadrantal, yo sé que tiene que terminar en un semieje. Ejemplo, digamos que me digan, encuentre dos ángulos cuadrantales. Entonces, dos ángulos cuadrantales van a ser este en azulito y este en amarillo. Y ya los encontraron. Este ángulo, ¿cuánto es? De 90 grados. ¿Y este cuánto es? De 180. Entonces, esos dos ángulos son cuadrantales. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar con los ángulos coterminales? Los ángulos coterminales son dos o más ángulos en una posición estándar, pero van a ser coterminales si pasa algo. ¿Qué? Que poseen el mismo lado terminal. Algunos ejemplos de estos van a ser 60 grados, 420 grados y 1500 grados. Ahora, yo les traje este ejemplo de acá. Vean que este ángulo de acá, bueno, voy a hacerlo chiquito. Este ángulo de acá va a ser coterminal con este ángulo de acá. O sea, son coterminales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado terminal, que es este de acá. ¿Lo ven? Ajá. Entonces, ahora, ¿qué pasa con otros ejemplos? ¿Qué pasa si no fuera, digamos, hagamos otro? Este de acá. Este ángulo. Y yo quiero que me hagan aquí, este ángulo de acá. Les doy este ángulo. Encuéntreme un ángulo coterminal a ese. ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál sería? Un ángulo coterminal a ese rojito. ¿Qué sé yo? Vamos a ponerle A. Sería como que inicia en S
del medio a la derecha. Acá. Ajá. Y sigue. Y da la vuelta hasta chocar con ese mismo. Ahí. Ahí. Ok, sí, ¿verdad? Porque entonces ahora este de acá va a ser el lado inicial y van a ser coterminales porque tienen el mismo lado terminal, ese rojo que comparte. Este rojito. ¿Lo ven? Entonces, Sí. ya Y sabemos, una pregunta, ¿sí? profe. Ujú. Ellos siempre tienen que coincidir con el terminal, ¿cierto? Sí, aquí dice, Pero sí, solo sí. Ajá. pero los dos no tienen que salir del mismo lado inicial. A ver, ejemplo. Aquí vamos a hacer esto. Hagamos este ejemplo. Voy a tener este ángulo de acá, así, y yo voy a tener este ángulo, y yo quiero un coterminal a este, entonces dice el compañero, ¿qué pasa si no inician del mismo lado? Así, ¿cierto? Ajá, eso digo. Que inician acá y terminan ahí. Eso es un ángulo coterminal. Dice el compañero, profe, tienen sí, solo sí el mismo lado coterminal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen lo mismo que el compañero? Está bien, pero es muy bueno que hagan ese tipo de preguntas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan? Como Sí, yo digo, de la pregunta del compañero, ¿sí? yo digo que sí, porque posee como la regla, por decirlo así, que es el mismo lado terminal. Ok. ¿Qué dicen los demás? Quisiera, este es el tipo de preguntas que me gusta que me hagan, porque siento que hay cosas que van a salir a relucir y que son necesarias que salgan. Dice el compañero Manuel, yo digo que sí. ¿Algo más? No. Profe, una pregunta. Ujú. En ese que Adelante. usted acaba de dibujar, para confirmar, el rojito es el coterminal, ¿verdad? No, esta es pregunta. Este de acá no sabemos si es coterminal o no. Ok, pero ¿con cuál? Es que me Ah, medio ok, perdí. rojito amarillo con este moradito, que si es coterminal con este. Ok, Yo la digo que respuesta, sí. ok, tal vez no me di a entender muy bien. La respuesta es no. ¿Y por qué no son coterminales? Es porque nos dijeron, son dos o más ángulos en posición estándar. Entonces yo asumí que el compañero me estaba diciendo que este de acá está en posición estándar y sale de ahí. Ahora, no es así. Tiene que estar en posición estándar. Es decir, que yo tengo todo esto. ¿Por qué? Porque el ángulo en posición estándar tiene que nacer de acá. ¿Me di a entender? O sea, vamos a borrar este Profe, ángulo de acá, ¿sí? o sea, para entenderlo de una forma, el los ángulos coterminales son como que tengo un ángulo de 30 y el coterminal sería el restante para que haga 360. Casi. Es el terminal, pero dele toda la vuelta. ¿Ok? Entonces usted tiene este rojo. El coterminal tiene que ser toda la vueltita hasta llegar hasta ese mismo lado terminal. Tengo que llegar a esta flechita dándole toda la vuelta. Profe, Ajá.
Entonces, el anterior no era porque no compartían el lado terminal. Eso sí. El anterior no porque sí compartían el lado terminal, pero no tenían la misma posición estándar. ¿Ves? Él no salió de posición estándar. Él lo que tenía que hacer era salga desde la posición estándar y déle la vuelta hasta llegar al lado terminal. Entonces, ejemplo, vamos a borrar este de acá. Vamos a borrar todo. Y hagamos este. Vamos a hacerlo como seguido para que tal vez así lo logren visualizar un poquito mejor. Tenemos este ángulo. Voy a ponerle otro color. Así. Tenemos este ángulo. Este de acá. Queremos buscar dos ángulos coterminales a este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Darle toda la vuelta. Todita, todita. ¿Y qué hacemos de nuevo si queremos otro? Bueno, entonces ahora no le dé una vuelta, dele dos. Es decir, salga desde la posición estándar, completo, completo, y dele así como un... Así, ¿lo ven? Y tiene que llegar al mismo lado terminal. Es como un círculo completo. Tiene que tener la misma posición terminal, pero tiene que salir de la forma estándar. Y la forma estándar siempre va a ser esta de acá. Salir a partir de esta, de este eje. ¿Ok? Ah, ok, en todo caso, entonces tenemos esas dos condiciones. Sí, porque vean que dice en posición estándar y luego que tengan el mismo lado terminal. Ustedes dijeron bien, profe, tienen el mismo lado terminal, sí, pero les faltó que tiene que salir de una posición estándar. Entonces, ¿la posición estándar es solo esa o vale para cualquier eje? No, la posición estándar siempre va a salir de ahí. Ah, ok, entonces, si yo tengo un ángulo entre el eje superior y la raya roja, ¿desde Espérame, dónde tendría que salir el ángulo coterminal? déjame borrar esto para ver si te entendí. ¿Dónde? Si yo tengo un ángulo Ajá, entre la raya amarilla que va hacia arriba, es decir, el eje Y positivo y la roja, ok. Este, ajá, solo ese pedacito anaranjado, ¿de dónde ajá, tendría que partir el coterminal de él? de la posición estándar. Igual tendría que salir desde la raya horizontal. Sí, siempre la posición estándar es esta. Entonces, entre el espacio rojo y la horizontal queda el espacio vacío, sin ángulo, por decirlo así. ¿Cuál? ¿Este de acá? Ajá. No, siempre, a ver, es que este ángulo de acá, este, tú dices este de acá, esos ángulos no son coterminales, porque aquí nos dicen que son dos o más ángulos y los dos tienen que salir de la estándar. Entonces, por ejemplo, este ángulo no sería coterminal porque no nos cumple con eso. Ahora, este ángulo de acá, vamos a poner el rojo, sí es coterminal. Ah, ok, ok, sí, ya. Ok. Sí, entonces ya me quedó claro todo. ¿Ok? Son dos o más ángulos, dos o más, pero los dos deben nacer de una posición estándar. Profe, una pregunta, es que hay algo que Ajá. me queda claro. Entonces, la posición estándar, digamos, no solo hacia la izquierda, hacia la derecha, digamos, es en el eje Y de los dos lados, ¿o no? Solo del lado No, derecho. solo de este, porque recuerdas que nosotros teníamos lo de un ángulo, ya te lo hago por acá. Voy a borrar esto porque no me cabe. Tenía un ángulo así. Ok, acá. Digamos que así está.
un ángulo, ¿verdad? Un ángulo cualquiera. ¿Y recuerdas que este era el lado inicial? Y este, el lado terminal, el final. Bueno, el lado inicial siempre va a ser ese, no va a cambiar. ¿Ok? Ejemplo, ¿qué tal si yo no tuviera un ángulo así? Voy a ponerles este ángulo. Y vamos a ver, este de ahí. Entonces, voy a ponerles este ángulo de acá, ¿lo ven? Ujú. Ese ángulo es coterminal. Sí, sí es coterminal. ¿Por qué? Porque es como darle toda la vuelta al, como por ejemplo a este puntito que es como el centro, el origen, por ahí decir. Entonces, dele toda la vuelta para poder llegar a crear ese ángulo, que básicamente es hacer esto. Ay, me quedó bien raro. Y llegan hasta ahí, hasta ese ángulo. Pero ven que siempre nace de acá, porque es el lado de la posición estándar. Entonces siempre deben hacer de ahí. ¿Ok? Otra cosa, profe, es que me estoy Dale, haciendo adelante. nerviosa. Digamos, se Adelante. podría decir como coterminales los cuadrantes. No sé si me voy a entender, digamos, el de las X positivas con las Y positivas es coterminal con de Y positivas a X negativas, algo así. A ver, sí hay ángulos coterminales negativos y sí hay ángulos coterminales positivos. ¿Qué es lo que dijiste? El primer cuadrante y el segundo cuadrante son positivos. Y el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante son negativos. Entonces, los ángulos coterminales negativos viven acá. Y los ángulos coterminales positivos van a vivir aquí. Entonces, en este caso, este sería un ángulo coterminal, este rojo. Y no se podría hacer coterminal de un cuadrante positivo a uno negativo. ¿Cómo? No entendí. Que si, digamos, dos ángulos no fueran ser coterminales de un cuadrante positivo a uno negativo. No sé si me voy a entender eso. Tal vez si me rayas para entenderte cómo lo estás viendo. Ok. Voy a hacer Creo que ya esto de tengo la acá. física. Espérame, voy a hacer estos de acá, estos rojitos, y raya lo que tú quieras. Digamos, yo me refiero a que este Ajá. sea uno y aquí sea otro coterminal. Como este sería negativo y este positivo, se puede. Ok. Está bien y no está bien, porque entonces el coterminal sería todo esto, ¿verdad? Porque nace de la posición estándar. Sí. Y un Ok, entonces coterminal, el otro a coterminal sería este. casi sería todo este. O sea, no Ok. queda se me borró. Ese azulito que tú hiciste ahí, para poder llegar a él, tengo que dar toda una vuelta. Toda, completita. ¿Por qué? Porque es coterminal y tiene que salir de la posición estándar. Entonces, ejemplo, tú tienes este de acá. Vamos a ponerlo en otro color, tal vez amarillito. Aquí. Tienes este angulito. Entonces tienes que encontrar un coterminal a él. Entonces, el coterminal para poder llegar a ese ángulo tiene que nacer de la posición estándar. Entonces, nace de acá hasta ahí. Porque él va, ese angulito para poder encontrarle, él nace desde acá. ¿Lo ves?
porque este es el lado inicial. Inicial. Y terminan en el mismo lado terminal. Pero los dos van a nacer de una posición estándar. En este caso, este ángulo sería de forma positiva y este ángulo sería de forma negativa. Sí se pueden, uno positivo, uno negativo, pero los dos nacen de una posición estándar y son coterminales. ¿Me di a entender? Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias, profe. ¿Tengo que borrarlo o se borra cuando cambia la diapositiva? Ya se Ah, va. bueno. Hagamos un Profe, último ejemplo más. yo tengo una pregunta. Digamos, a posición estándar, ¿usted se refiere solo con, digamos, ¿cómo me explico? ¿Con cualquiera de los semiejes o tiene que salir específicamente del de la derecha? No sé si me explico. Espérate, a ver, repítemelo. Digamos, mi pregunta, lo que no tengo claro es a qué se refiere usted con posición estándar. Digamos, si significa que tiene que salir necesariamente de uno de los semiejes. Ah, ok, sí. Siempre la posición estándar van a ser de acá. Entonces es necesariamente Sí, de la derecha, esa es la que me refería, como, exactamente. ok. Sí. Ejemplo, como les había mencionado, ¿qué tal si yo tengo este ángulo de acá? A mí me dan este angulito de acá. Ay, no se me rayó. Ahí. Me dan este angulito de acá. Bueno, básicamente lo que él hizo fue dar toda la vuelta y nació de la posición estándar. ¿Lo ves? Sí. Ok. Sí, ahora sí. Veamos un ejemplito más. Me dan este ángulo a mí. Este ángulo de 45 grados. Digamos que es de 45. Supongan ustedes que es de 45. Ese ángulo ahí es de 45 grados. Y yo necesito encontrar uno que nazca de posición estándar y que sea positivo. Eso quiere decir que necesita nacer de acá. Y tengo que dar toda la vuelta para que pueda llegar al mismo lado terminal y que sea positivo. En este caso, este de acá, el que yo hice es negativo. ¿Lo ven? Porque nace de acá, pero sale del lado negativo, por lo tanto es negativo. Pero este yo lo saqué del lado positivo, entonces es positivo. Entonces, si yo les pido encontrar dos ángulos coterminales positivos, tienen que nacer como al contrario de las manecillas del reloj. Así. Sí, ok, eso es lo que iba a preguntar. Entonces, al contrario del reloj es positivo y a favor del reloj es negativo. Exactamente. Y si yo les digo, encuéntreme ángulos coterminales negativos, entonces ahí sí, hágalo ahora a favor de las manecillas del reloj. Son como, no sé, parecen como... Como son espirales. Ajá, sí, exacto, así. Entonces, estos serían coterminales positivos y serían coterminales, pero este es negativo. Entonces sería un coterminal positivo y uno negativo. Y está bien, sí se puede. Mientras se cumplen las condiciones de los coterminales, de los ángulos coterminales. Ok, ok. Creo que ahora sí creo que todo quedó claro. ¿Qué dicen los demás? O sea, lo importante acá es que logren entender muy bien qué son ángulos cuadrantales, coterminales de referencia, porque entonces eso les va a ayudar después. Entonces, todo claro por el momento. Sí, profe. Ok, Por mi parte, sí. está bien. Entonces, continuemos con los ángulos de referencias. Yo les traje estos tres, los cuadrantales, coterminales y los de referencia. Básicamente los de referencia va a ser dado un ángulo A en posición estándar, recuerden, posición estándar,
No cuadrantal. Ahora sí nos dicen, ¿es un ángulo de referencia? No puede ser cuadrantal. Entonces, su ángulo de referencia es el ángulo positivo formado por el lado terminal de A y un semieje, pero de X. De X. Entonces, vean, este ángulo de acá, digamos, este ángulo, espérense que ya no se me escondió el lapicito. Ok, este ángulo de acá, que yo les digo, que les hice, este de acá, yo les dije, encuéntreme su ángulo de referencia. Bueno, su ángulo de referencia es este rosita. ¿Por qué? Porque es el lado de A que está con un semieje de X, ya sea con este de acá o con este de acá. ¿Y cómo van a estar definidos básicamente los ángulos de referencia? Bueno, estos van a estar definidos por los cuadrantes. Si el ángulo cita, es decir, cualquier ángulo, no sé cuál sea, está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser ese mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este ángulo de acá, pues su ángulo de referencia va a ser el mismo. Va a ser el mismo, ¿lo ven? Porque es el más cercano al semieje de X. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si este ángulo no está en el primero, sino en el segundo cuadrante? Es decir, acá. Bueno, en el segundo cuadrante es ok. El ángulo de referencia va a ser 180 grados menos zeta. Es decir, que si mi ángulo es este de acá, mi ángulo de referencia va a ser este de acá. Porque es 180, que es lo que está acá, el valor, menos el. Y ese va a ser mi ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia de este cita amarillo es este rojito de acá. ¿Qué pasa con el tercer cuadrante? Bueno, entonces en el tercer cuadrante va a ser el ángulo de referencia, va a ser el ángulo menos 180. Es decir, que si yo tengo este ángulo de acá, bueno, a su ángulo que tiene, réstele 180. Entonces, todo este ángulo, todo, su ángulo de referencia va a ser este. Voy a ponerlo en color azul, espérenme. Su ángulo de referencia va a ser este de acá. ¿Lo ven? Ok. Ya como que está dado. Ahora, si está en el cuarto cuadrante, bueno, el ángulo de referencia va a ser 360 menos su ángulo. Entonces, por último, tenemos este ángulo de acá. Entonces, el ángulo de todo, voy a hacer hasta acá, así. Su ángulo de referencia de ese ángulo celeste cita va a ser este pedacito de acá, porque es 360 menos él. Sí, me di a entender. O muchas rayas. Mucha raya, pero creo que sí entendí. Profe, porque el celeste es el de arriba, no el de abajo. Ah, porque es con el semieje de X. Ah, ok, es el que está pegado en X. Exactamente. Es el que esté más cercano a X. Al semieje de X. Tiene que estar pegado al semieje de X. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, ya sí. Entonces, ahora ya vimos ángulos coterminales, vimos ángulos cuadrantales y por supuesto vimos los ángulos de referencia. Entonces, ¿qué seguía? Bueno, les traía una práctica más que todo.
dice, encuentre dos ángulos coterminales positivos y encuentre dos ángulos coterminales negativos. Luego, estos ángulos determine el ángulo de referencia de menos 300, 240, 5 pi cuartos y menos 2 pi tercios. Y luego ya les traje que es el círculo trigonométrico. Estos ejemplos de acá, que son prácticas, pues inténtelos hacer, háganlos ustedes. Encuentren dos ángulos coterminales positivos, dos ángulos coterminales negativos, hagan estos ángulos de referencia, que básicamente es hacer la gráfica de ellos cuatro, ¿verdad? Y lo vemos mañana. Vamos a terminar la sesión de hoy viendo esto, que es el círculo trigonométrico. Entonces, vamos a darle play. Me dicen si hice bien la transición a GeoGebra. ¿La hice bien o no? No. No. No se ve GeoGebra. Ok, vamos de nuevo. ¿Ahora? Sí, profe. Ok. Ahora sí. Ok. Lo que les había mencionado, el trabajo lo hacemos entre una compañera y yo. Entonces, ajá. La compañera Hillary y mi persona. Entonces, tenemos este círculo trigonométrico y tenemos las tres funciones que les había mencionado: seno, coseno y tangente. Entonces, le damos a seno y miren cómo se comporta seno. ¿Lo ven? Aquí está el eje 0 y luego miren cómo sube, cómo baja, cómo sube, cómo baja. ¿Y qué va a pasar con los ángulos con seno? ¿Lo ven? ¿Ven cómo se va haciendo el ángulo verdecito? Sí. Sí. Y miren cómo se forman triángulos rectángulos. Ajá, sí. O sea que todo lo que hemos visto hasta este momento es importante porque podemos ver ángulos de referencia, ángulos coterminales, ángulos cuadratales y aparte de eso podemos ver las razones trigonométricas que podríamos utilizarla. Bueno, con seno no solamente está, también está coseno. Entonces, ahora si movemos este ángulo, vean cómo se mueve coseno. ¿Lo ven? O sea, coseno se mantiene en el eje X. Ajá, exacto. Vean cómo, quiero que vean también estos circulitos. ¿Los ven acá? Sí. Ahora mírenlo con tangente. Vean. Vean cómo crece tangente exageradamente. ¿Lo ven? Por eso está como esa línea salteada de que se sale. Ajá. Sí. Y él sigue, y él sigue. Y ahí básicamente tenemos dos triángulos rectángulos. Y ustedes en algún momento van a estar trabajando con los dos. Miren cómo se mueve. Y sube, y crece y sale. Y luego vuelve. En cambio, seno siempre se mantiene, ¿no ven? Seno nunca se sale. Cierto. Y dice la compañera, profe, pero mire el rojo. Ah, sí, el rojo solamente se traslada en el eje X. Entonces, eso es lo que yo necesito que estén viendo, cómo se comporta el círculo trigonométrico. Es decir, que en esas tres funciones ninguna se comporta igual, ¿cierto? Las tres son totalmente diferentes. Ajá, sí. Exactamente. Eso quiere decir que el círculo trigonométrico nos va a funcionar para encontrar ciertos valores. Si yo les digo, no sé, seno de 2, yo sé que seno de 2 no es lo mismo que coseno de 2 ni tangente de 2. ¿Por qué? Porque lo pude observar con el círculo trigonométrico. ¿Ok? Entonces, esto es muy bueno que lo exploren, que vean las gráficas, vean cómo se mueven, hacia dónde van, lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más chiquito, como ustedes gusten. Vean el eje en 0. ¿Quién toca en el eje? Ah, mira, sí. Tangente,
toca en 0,0, pero parece que tiene asíntota, ¿cierto? ¿Por cómo se ve? Son estas amarillas. Veamos tangente. ¿Lo ven? No es una función tan bonita. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Pues es interesante porque tangente no es una función tan bonita, pero la función inversa de tangente, sí. Lo vamos a ver el día de mañana, no se preocupen. Entonces, lo primero es, exploren esto que les dejé por acá. Explórenlo por separados. Primero exploren coseno. Vean cómo se mueve, qué hay, qué pasa con coseno. Luego, pues exploren seno. Luego, no sé, quiero, qué sé yo, explorar coseno con tangente. Entonces explore coseno con tangente a saber qué pasa. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Eso va a estar en la presentación. Entonces, adelante. ¿Ok? Yo creo que voy a dejar la clase hasta acá porque no quiero dejar como la clase a medias. Entonces, vamos a terminar en esta diapositiva de acá. La próxima clase vamos a revisar estos ejemplos. Entonces, por favor, realícenlos. Exploren ustedes solitos el que es el círculo trigonométrico y el día de mañana vamos a ver teoría de gráfica de funciones trigonométricas. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, está bien. vamos a dejar la frasecita. Espérenme. Bajo. Frasecita. Ahí está. Ay, ¿se quitó? Ay, se quitó. Ahí está. Gracias por la sesión de hoy. Nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Es decir, ahora es el momento de entender más, de modo de que podamos temer menos. Y eso Marie sería Curie. Marie Curie. Eso sería